en el capítulo 4 de Corintios. Capítulo 4 de Corintios. Empezamos ahí, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Una vez más vamos a darle lectura. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quiero hablarle un poquito acerca de el hecho de la carta que Pablo enviara a los Corintios. Mire, la ciudad de Corinto era una metrópoli muy sobresaliente en los tiempos de Pablo. Una de las cosas que encontramos siempre ahí en algunas referencias cuando Pablo se refiere a los corintios, nos muestra que había personas muy intelectuales y esa misma intelectualidad les llevaba a que ellos fueran arrogantes. Ellos incluso lo vemos por el desarrollo que tenían en ese momento en Corinto, es que ellos vivían en una abundancia material, pero también así en medio de la abundancia material también había mucha corrupción en varios sentidos. No los quiero enumerar todos esos asuntos, pero sí le estoy dando este contexto para que usted y yo vayamos viendo qué es lo que Pablo está queriendo enseñar cuando él habla de que el reino de Dios no son palabras. La carta de Pablo más o menos está referenciada en los de escritura o de haberse escrito entre los años 55 y 56 después de Cristo. Incluso los historiadores de la iglesia dicen que en los primeros 100 años ya el evangelio había llegado a muchas partes, no solamente de Europa, sino aún en el Asia Menor. Y vemos ahí algunas referencias de esto. La carta de Pablo a los Corintios nos habla de los problemas de la iglesia, pero también nos habla de las soluciones. ¿Y sabe qué? No somos muy diferentes, no somos muy distintos. Hay muchos asuntos, hay muchos problemas en ocasiones dentro de las iglesias que cuando nosotros vamos a la escritura siempre vamos a encontrar la solución. Incluso el apóstol Pablo, esta carta que escribe a los corintios, trata de diferentes problemas que estaban experimentando las iglesias, porque la gente llegaba a la iglesia, fíjese, la gente llegaba a la iglesia, si había un protocolo para hacerse miembros, se hacían miembros, pero le digo algo, seguían siendo mundanos, ¿sí? O sea, por eso le digo que no somos muy distintos. Nos hacemos cristianos, si nos piden que hagamos tal o cual situación para formar parte de una iglesia, lo hacemos. Pero la iglesia de los Corintios, estos problemas los tenía con mucha frecuencia, porque a pesar de que se reunían para cantar, se reunían para celebrar la mesa del Señor, seguían siendo personas que vivían con actitudes mundanas. Y lógicamente vemos que no se estaban separando de la sociedad pagana que les rodeaba. Entonces,
Los corintios, como tenían mucha influencia de todo lo que tiene que ver con Grecia y los filósofos griegos, de repente los corintios, la gente que estaba dentro de la iglesia, le daba mucho por filosofar. Entonces Pablo, cuando llegó a Corintios, dijo: bueno, ¿cómo hago? Debo de usar una estrategia para compartir el evangelio. Es una metrópoli grande. ¿Por dónde empiezo? Vemos cómo su trabajo de Pablo en Corintios fue un trabajo evangelizador, discipulador de más de 18 meses. Era alguien que estaba interesado en que los corintios fueran o recibieran la palabra, el evangelio. Entonces vemos cómo él empieza a presentarse y lo vemos desde los primeros capítulos. Vaya por favor a 1 Corintios 1:17. Fíjese cómo empieza Pablo a hacer algo. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que cuando nosotros intentamos ponerle sabiduría humana o cometemos el error de ponerle sabiduría humana a la predicación del evangelio, termina siendo una vana predicación de la cruz de Cristo. Ahora, si usted ve el relato bíblico de Pablo, vemos que él dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escúcheme, esto no significa que el bautismo no estuviera incluido, pero lo que Pablo está enseñando es que el bautismo era secundario con respecto a predicar. ¿Por qué? Porque la gente es más fácil, si le dices bautízate, se bautiza. Si le dices haz esto, lo hace. Pero ¿qué pasa con la predicación del evangelio? Por eso Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. No porque el bautismo en agua no sea importante. Lo que Pablo está diciendo es que el bautismo en agua no es un medio de salvación, sino el bautismo en agua es un precepto, es una ordenanza que hay que obedecer, pero no tiene que ver con la salvación, o no tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces Pablo está diciendo aquí qué es lo que había que hacer. Ahora, una de las cosas que como iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, con mucha frecuencia está cayendo en prácticas de apostasía, es cuando queremos que nuestros ritos sean mucho más importantes que la verdad de la palabra de Dios. Y como son ritos que se han hecho por 20 y tantos años, por 50 años, se tiene que repetir, aunque ese rito haya quedado hasta sin valor, sin significado, sin tener ni siquiera un fundamento bíblico. Entonces necesitamos ver aquí cuál fue el estilo de la predicación de Pablo. Y regreso ahí al versículo, y él lo dijo de esta manera: que la predicación no había sido, dice, sino a predicar el evangelio, dice, no con sabiduría. Aquí está el estilo. ¿Cuál era el estilo de la predicación de Pablo? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra vana ahí tiene que ver con una palabra griega
que tiene que más que de hablar de vaciar en un lugar donde no hay resultados. ¿Cuántas veces queriendo intentar predicar el evangelio, lo hacemos de una manera superficial, al grado que el evangelio queda sin efecto, pero no porque en sí el evangelio no produzca su efecto, sino porque nosotros le ponemos la vana sabiduría del hombre y entonces se hace vana la cruz de Cristo. Las palabras de sabiduría humana, por eso Pablo dice que el reino de Dios no son palabras. Entonces las palabras de sabiduría humana no sirven y sí hacen que se desvirtúe el mensaje. En una forma literal, la predicación queda sin efecto, es ineficaz en el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque hubo palabra de sabiduría humana. Entonces necesitamos, usted y yo, en esta mañana, poner mucha atención en el cómo se predica el evangelio, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que la gente ve en nosotros, para que realmente se produzca en ellos un anhelo, un deseo ferviente de abrazar a Jesús como Señor y Salvador. Vaya por favor a 1 Corintios 4:6. Dice aquí: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Solo obedezcan lo que está escrito. No hay que decir más de lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que los corintios con mucha frecuencia hacían? Tenían un poco de conocimiento del evangelio y de repente empezaron a hacer sus propios mensajes, donde empezaron a infiltrar sabiduría humana, sabiduría que venía de los filósofos griegos. Y entonces de repente, cuando alguien hablaba delante de los corintios un mensaje, y de repente empezaban a oír palabras nuevas que nunca habían escuchado, la gente se empezó a fascinar con ese tipo de expresiones. Entonces Pablo tuvo que hacer un alto, y en este caso, al ponerse de acuerdo con Apolos, ellos mismos dijeron: miren, ustedes no tienen que vernos como quién de los dos predica mejor, o quién de los dos tiene más pueblo a su favor, sino vamos a hacer los dos, y lo hemos puesto delante de ustedes como ejemplo, para que entonces ustedes no estén pensando en que predica mejor Pablo o que predica mejor Apolos. Si ambos predicamos solo lo que dice la Biblia, solo lo que la palabra dice, entonces el resultado será muy diferente. Vemos entonces aquí como hombres
En Corintios había diferentes hombres con una intención muy equivocada. Eran hombres que muchos de sus comentarios producían como cismas, como divisiones, como abismos. Y toda esa intención de estos hombres era para desafiar la autoridad de Pablo. Había entre ellos incluso el rumor de que Pablo, por ejemplo, no era un verdadero apóstol. Y decían, pero ¿por qué no es el verdadero apóstol? Porque nunca anduvo con Jesús y porque nunca vio a Jesús. Entonces la gente decían, pues sí, tienes razón. Conocemos a Pedro, conocemos a otros, y todos son apóstoles porque anduvieron con Jesús y él no anduvo. Lo que ellos estaban pasando muy por alto era la autoridad de Pablo para afirmar lo que él decía como consecuencia de una visión. Y mire cómo él la presenta en ese defender su apostolado. 1 Corintios 15, versículo 8. Él lo dice de esta manera: y al último de todos, y mire cómo lo usa, como a un abortivo me apareció a mí. En muchos de los escritos Pablo se dice: yo soy el primero de los pecadores y el último de los apóstoles. Qué manera de Pablo ser un ejemplo para la iglesia. Y él lo dice aquí: y al último de todos. Si yo soy el último, si yo no anduve con Jesús, yo no lo conocí físicamente, pero hay una visión, la que yo viví, la que yo recibí, y en esa visión es que Él me reveló. Hubo muchas dudas, pero de entrada, cuando le dijeron a Ananías que fuera a discipularlo, una de las cosas que este hombre dijo: pero ¿será de Dios que vaya? Pero si todos los antecedentes, que ha matado a cristianos, Dios le dijo a este hombre: ve, porque instrumento me es en mis manos, me es útil para lo que yo quiero hacer en el mundo gentil. Ahora, cuando usted y yo leemos el versículo con el que iniciamos, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. Ahí hay algo que necesitamos aprender en esta mañana todos. La razón de la que Pablo habla de esto es por lo que sucedía en el versículo 19. Quiero que vea el versículo 19 de 1 Corintios 4. El versículo 19 de 1 Corintios 4 dice así: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré. Fíjese lo que iba a ir a hacer Pablo: no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Fíjese cómo ahí hay algo que Pablo le inquietó demasiado, y dijo: no quiero conocer no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué dijo? Envanecidos. ¿Por qué Pablo dijo esto?
Porque muchos dentro de los corintios estaban mezclando la predicación del evangelio, la revelación de la palabra de Dios, con las palabras de sabiduría humana. Así que entonces la gente empezó a escuchar espectaculares mensajes, grandes discursos, pero sin resultados. Tú puedes escuchar un espectacular mensaje, una espectacular conferencia de ética, de cómo salir de la depresión, de cómo ser un esposo mejor o cómo tener éxito en la vida. Y esa conferencia te puede retar, te puede decir, mira, aquí está el ABC, aquí están los 3 pasos. Pero ¿qué resultados estaba teniendo la iglesia de los Corintios? Ninguno. Lo único que sucedía es que aquel que hablaba ese discurso bonito, esa palabra bonita, era que él se estaba envaneciendo. Por eso Pablo empieza a decir aquí, el reino de Dios no son ¿qué? Palabras. Ahora, el término que se usa ahí para palabras no es el mismo que se usó en Juan 1:1. Dice, y el verbo habitó en Dios, estaba con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y que aún vino el logos de la palabra. No es el mismo término. Es decir que aquí había una lucha entre lo teológico, que habla de Dios, y lo filosófico, que habla de un mejoramiento de vida. Había una mezcla. Por eso Pablo está diciendo aquí en el versículo 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y dijo, y conoceré, no las palabras, es decir, no me interesan los discursos, quiero ver a aquellas personas que se andan envaneciendo. Dice, sino el poder. ¿De qué habla el poder? De los resultados. La verdadera predicación del evangelio siempre va a traer resultados en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Lo cree de veras? Dele un buen aplauso a Jesús. Ahora mire, cuando Pablo dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, él realmente nos está alertando, escúcheme, no a oír los grandes discursos, ni las palabras nuevas, ni las palabras actuales. Lo que Pablo está diciendo aquí, miren, las palabras nuevas o las palabras actuales han hecho vana la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que debemos encontrar en las palabras? El poder. El reino de Dios es poder. El reino de Dios se reveló con poder. Por eso cada uno de los que nos sentamos aquí y escuchamos la palabra, tenemos que ver el poder de la palabra en nuestras vidas. Dice la Biblia en Hechos 1:8, versículo 8.
Dice la Biblia. Fíjese el efecto. Dice la Escritura así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire el poder de la palabra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la palabra con el poder del Espíritu Santo. Se puede tener conocimiento de la palabra sin el poder. Lo repito. Se puede tener conocimiento de la palabra sin el poder. Pero nunca se puede tener el resultado del poder sin la palabra. Entonces, aquí Él está diciendo: van a recibir, y cuando lo reciban van a salir, van a compartir, van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo será esto? Bajo el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 16, versículo 8, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, está hablando de la manifestación plena del Espíritu Santo. Está hablando de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No era solamente llevar el mensaje por llevarlo, sino llevando el mensaje, dice, Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hechos 26 nos da el relato de llevar esto de la salvación. Hechos 26, versículo 16 al 18. Pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te he enviado. Y mire cuál debe ser la labor de la iglesia. ¿Cuál era la labor de Pablo en el versículo 18? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nunca la predicación del Evangelio entonces era para llevar un mensaje para que las personas se sientan bien, para que las personas tengan esperanza. El mensaje principal de la predicación del Evangelio era para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fíjese qué drástico, de las tinieblas a la luz. No de que se quedaran entre las tinieblas y la luz, sino dice que cambien de las tinieblas a la luz, que salgan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo se logra eso, amados? ¿Con mensajes de sabiduría humana? No.
con mensajes que suenen bien al oído de las personas. No. Necesitamos entonces la predicación del evangelio en el origen, en lo natural, en lo real, en la esencia, en el fundamento. ¿Para qué? Para que los resultados sean los mismos. Sé que muchos de nosotros entendemos y damos por entendido que nuestra raíz como iglesia se encuentra en el Pentecostés. Esa es la raíz, ese es el origen. Entendemos que la predicación que estamos compartiendo viene desde los profetas y los apóstoles. Entonces, si queremos compartir el mismo mensaje, o si estamos compartiendo el mismo mensaje, ¿por qué no tenemos los mismos resultados? Si es el mismo mensaje, ¿por qué nos cuesta el ver las cosas como ellos las veían, en común? ¿Por qué nos cuesta comer juntos con alegría y sencillez de corazón? Si es el mismo mensaje, si es la misma doctrina, si es lo mismo que los apóstoles enseñaron, ¿dónde se perdió la esencia? ¿Dónde se perdió el fundamento? ¿Dónde quedó el original? Porque si queremos, entonces necesitamos volver a nuestro origen. ¿Dónde se quedó? ¿No será que le hemos envuelto a la predicación, le hemos envuelto a la predicación del evangelio lo que tiene que ver con sabiduría humana? Después de que la gente recibía a Jesús y se arrepentía de sus pecados, y dice la Biblia que se convertían de las tinieblas a la luz, dejaban de vivir bajo la potestad de Satanás y ahora estaban bajo la orden de Dios. Mira, esa gente empezó a practicar una vida llena de justicia. Fíjese cómo lo dice los romanos, Pablo a los romanos. Romanos capítulo 14. Vamos ahí. Romanos 14, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios, está hablando del reino de Dios, no es comida ni bebida. Y ahí está diciendo Pablo ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde dejamos el mensaje original del evangelio? ¿Cuántos queremos ver esos resultados de la iglesia primitiva en un tiempo actual? Cuando menos levante su mano. Ok, ahora avanzo en lo que estoy hablando de los tiempos antiguos. Esto fue en los tiempos antiguos. Y Pablo nos dice: el reino de Dios no son palabras. Creo que uno de los problemas muy visibles es que las palabras de eternidad perdieron su significado para nosotros.
Creo que una de las cosas, y me voy a ir desde los años 1500, yo creo que al diablo nunca le vamos a causar ninguna molestia, ni nunca le vamos a causar ningún problema si solo aprendemos frases que suenan bien, pero que no tienen sentido. Me refiero, por ejemplo, ¿de dónde viene el origen de la señal de la Santa Cruz? Ya usted lo sabe. Pero ¿cuál fue el hecho? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la razón de traer ese símbolo? Pensando la gente que a través de ese símbolo iba a ahuyentar al mal, al maligno, a los espíritus. Y nosotros efectivamente ya no hacemos la señal de la cruz, porque hemos recibido un mensaje distinto. Pero yo quiero llevarle a cosas que muchas veces como iglesia pareciera que lo único que cambiamos fue de iglesia. Nuestras señales y las palabras son otras, y que le estamos dando más valor a lo que tiene que ver con la esencia del mensaje. Por eso Pablo dijo: el reino de Dios no son palabras. Muchas veces nos imaginamos que si mencionamos ciertas palabras tendremos el poder de hacer el bien, o tendremos el poder para recibir cosas. Yo quiero decirles que posiblemente sean frases que hemos aprendido, pero que no tienen fundamento bíblico. Y que nosotros, al caminar en la vida cristiana y llevar a cabo esa serie de frases, realmente estamos volviendo vana la predicación del evangelio. Muchas veces hemos oído, si tú escuchas de una enfermedad de cáncer, de cualquier enfermedad, ¿qué dicen? Y aún gente que conoce a Jesús, que dice: toco madera. ¿Y qué dice Pablo? El reino de Dios no son palabras. Y ahí podría llevarle en otros aspectos, que hemos hecho vana la predicación del evangelio. Hoy quizás muchos ya no dicen toco madera, pero muchos dicen no lo recibo, como si eso fuera suficiente para encapsularte. Y así lo dicen: no lo recibo. El Señor te reprenda. Reprendo al diablo. O cuántas veces nosotros, al ver una situación difícil, muchas veces ya no usamos la señal de la cruz. Pero ¿qué decimos? Me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no fue para eso, señores. La sangre de Cristo es para el perdón de nuestros pecados. Ya no ponemos la señal de la cruz. Ya estamos sentados aquí. Ya somos cristianos. Usted pregúntele a cualquier persona: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Acaso me ves cara de animal? Porque piensan que el ser cristiano es ser de la raza humana. Y eso no dice la Biblia.
Por eso Pablo dice, el reino de Dios no son palabras. Ya no da más falta que agreguemos a todo este léxico disque cristiano lo que dicen las divinas: me protejo, me protejo, me protejo. El reino de Dios no son palabras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso a Jesús. Pero usamos tanta palabra hueca, vana. A principio de año recibí varios correos, y entre ellos de varias personas que estaban usando el término decreto. Decretamos. Y cuando tú vas a la Escritura, tú encuentras que el único que puede decretar, de acuerdo a la Biblia, es el Dios soberano. Porque el Dios soberano hace lo que Él quiere y como Él lo quiere. En este país el único que puede decretar es nuestro señor presidente. Y sus decretos salen emitidos en el diario oficial de la Federación. Él puede decretar que el IVA baje al 5%. Él puede decretarlo. Lógicamente, para llegar a esos decretos debe haber una regulación desde el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y todos esos poderes que están representados en la nación. Pero no solo eso, sino había decretos donde no más pobreza en nuestra nación, que era el año. Estamos haciendo casi lo mismo que están haciendo los judíos, los chinos, las religiones orientales, que por cierto, mire, llegaron a nuestra nación y han creado un mercado impresionante y han llegado con toda la lana del mundo. Pero le digo algo, no llegaron vacíos, llegaron con todas las legiones de demonios y religiones que se adoran en aquellos lugares, y que son miles de dioses. Así que de repente los chinos dijeron: este es el año del cualquier animal. Pues este año decretaron, unos no se pusieron bien de acuerdo, unos que era el año del águila y el otro el año del cordero. Entonces vuelvo a la Biblia, y la Biblia dice: el reino de Dios no son palabras. Si usted ve todos los nuevos credos que de repente están teniendo un surgimiento impresionante, por ejemplo, la iglesia de la cienciología se ha puesto de moda, porque los grandes empresarios del mundo pertenecen ahí, porque grandes, no solamente empresarios, sino actores de televisión pertenecen a la iglesia de la cienciología. Y eso se hace como que es lo nuevo, como que es el inc de lo más inc que te puedas imaginar. O como dicen algunos, lo más cool, lo más fashion. Entonces la gente está buscando ese tipo de cosas. Ahora, muchas veces
bueno, no muchas veces, siempre que algo no entienden ellos, porque no lo van a entender, porque lo único que lo puede hacer que lo entiendan, lo que tiene que ver con el hombre, con el ser humano, la creación, su redención, solo viene con la palabra revelada del que lo creó, y es Dios. Entonces ellos, cuando no entienden algo, pues le llaman energía, buena vibra, mala vibra. Lo peor de todo es que muchas veces esa palabrería que de repente vemos que se infiltra en muchos medios, de repente la usamos. ¿Estás enojado conmigo? No, estoy bien. Es que siento una mala vibra tuya. Dime qué traes. O sea, ya no podemos decir otra cosa más que lo que de repente nos acomodan. Y Pablo dijo: el reino de Dios no son palabras. Esa gente de los corintios le había agregado nuevas palabras, novedosas, contemporáneas. Y entonces la iglesia decía: wow, tremendo mensaje. El problema era que cuando el mensaje terminaba el discurso. El verdadero evangelio, hermanos, nos tiene que llegar a incomodarnos de vivir en pecado. La predicación del evangelio nos tiene que incomodar a tal grado que cuando tú estés donde estés, a punto de caer en pecado, algo suceda, porque el poder del evangelio está ahí. Y tan le puedo decir que el reino de los cielos no consiste en palabras. Es como, por ejemplo, usted y yo venimos, gracias a Dios, cantamos al Señor, celebramos su nombre y nos decimos: hermano, hermana, bendiciones. Eso está bueno, eso está bien. Que no se pierda el hecho de saludar, el hecho de acercarnos. Sí, yo sé que vivimos en una ciudad de corre porque ya están atrás de ti. Corre, sube, baja y no hay tiempo que alcance. Pero no podemos perder lo que decía la iglesia, lo que decía y hacía la iglesia primitiva. Ahora, podemos pues hablar palabras bíblicas, pero ¿dónde viene lo vano de esa palabra? Salimos todos de la hacienda. Imagínese que usted o que usted me sigue, para poner el ejemplo hacia acá. Usted me sigue durante 3 días de mi semana. O simplemente al camino a la casa, usted me sigue. Usted dice: voy a ver si es eficaz el evangelio ahí en esa vida. Muchas veces, simplemente porque aquí en la salida no te dieron el paso, ya le dijiste una bendición. Pero va saliendo, hermano, solo que lleva prisa, no lo entiende usted. ¿Qué pensarías si tú me sigues? Maltrato a mi mujer, no sé vivir de acuerdo al evangelio, soy de doble ánimo. Por eso Pablo dijo: el poder del evangelio o el reino de Dios no son palabras. Si yo salgo detrás de usted y lo sigo 3 cuadras,
¿Cuál sería el mensaje para su esposa? ¿Cómo se comunicaría con su esposa o con su esposo? ¿Sería de la misma manera que saludó al hermano? Dios le bendiga, bendiciones, cuánto gusto verle. ¿Sería lo mismo? O quizás se pelea con él, con el esposo, con la esposa. Por eso Pablo dijo: el reino de Dios no son palabras, porque podemos llenarnos de palabras religiosas, podemos llenarnos de palabras que nos hacen sentir bien. Si usted, por ejemplo, piensa en simplemente usted piense ahora en una música de relajación. Toda tiene que ver con música del New Age o la nueva era. Y muchas veces nosotros vemos frases lindas, hermosas en Facebook, en Twitter o algunos de esos medios sociales y decimos: wow, qué tremendo, y lo jalas, lo pegas y dices: gloria a Dios. ¿No sería bueno que, aprovechando que tenemos en el celular todas las versiones de la Biblia, la nueva versión internacional, bueno, hay como 15 versiones en español? ¿No sería bueno que una de esas versiones tú dijeras: ¿qué Dios me habla hoy? Y eso lindo que te está hablando Dios a través de una de esas versiones. Dios habla hoy, o la palabra de Dios para todos, a la nueva versión internacional, o el lenguaje actual. Hay muchas versiones que dijeras: qué tremenda palabra. La jalas, la pegas, ponle gloria a Dios. Jesús no le hacen falta fans, le sobran fans. Porque hay gente que hace eso. Son fans de Jesús. Escuchan la música, alabanza, gloria a Dios. Son fans. El reino de Dios no consiste en palabras. Yo no estoy diciendo que la expresión de alabanza se tenga que limitar. Explota en adoración y la alabanza. Viértete delante de Él. Haz lo que hizo aquella mujer, que hizo lo que nadie hizo. Rompió su alabastro, pero que tenga que ver con tu palabra, creyendo en la palabra, para que entonces haya coherencia con el resultado. Algunas personas con las que uno tiene confianza y de repente dejan de asistir a la iglesia, como uno entiende que de repente pueden ser fans de Jesús, pues uno de repente dice: mira, yo creo que ahí cerca hay una iglesia que es católica, pues asista aunque sea esa. ¿Por qué uno lo hace? ¿Como una recomendación? No. Está uno usando un sarcasmo de decir: bueno, ¿acaso no has leído que el reino de Dios no son palabras? No hay mejor evidencia de la predicación del evangelio que los resultados en el corazón humano. La predicación del evangelio debe comenzar en Cristo y terminar en Él. Nunca el mensaje lo tenemos que acomodar de acuerdo a la concurrencia. Es que estoy con un grupo de ingenieros. Es que estoy con un grupo de profesionales en tal materia. La necesidad de aquel, como la necesidad de todos, es la misma. ¿Qué necesitamos? Predicar el evangelio
el mensaje siempre igual, nunca quitarle la esencia. Es decir, que el evangelio no es una teoría, sino una práctica. Y cuando la práctica es correcta, miren, tiene poder para que la práctica resulte efectiva. ¿Por qué la predicación del evangelio no te ha transformado? ¿Porque el evangelio perdió poder? No, porque tú has visto el evangelio como solo palabras. Ya llegué, qué bueno que vine a mi culto. Cuando usted y yo vemos la predicación del evangelio, siempre vemos que fue para realizar cambios en la vida de las personas. Hubo también consecuencia de milagros. Es decir, que había una vida genuina, ¿verdad? Por eso es que Pablo, cuando les llama a los corintios, voy a ir a verlos y voy a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, ¿dónde fincan su poder? Se habían alejado del mensaje. Muchas veces, sin darnos cuenta, a pesar de ser cristianos, estamos vestidos de supersticiones y no de la verdad. Yo quiero animarle, yo quiero retarle que aún en la lectura cotidiana que tenemos a través de Llevad miel para el camino, usted mismo vea lo que la Escritura le habla todos los días para que su vida y la mía sean confirmadas. Podemos tener cursos, podemos hacer catecismo, talleres, conferencias, pero escúcheme, ninguna de esas cosas consigue inducirlo al nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es obra, solo obra del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Así, amén. Estoy cerrando con lo siguiente. Quiero llevarle a Hechos 2. Hechos 2:37. Yo creo que vamos a tener mucha tarea esta semana de revisar nuestras palabras. ¿Cuántos están dispuestos a revisar sus palabras? Hay que revisarlas. No sea que hablemos tonteras, cosas sin fundamento, cosas no bíblicas, ¿verdad? Hechos 2:37. Vamos ahí a un asunto ya real de la predicación, y quiero hablar de los resultados que ahí se vieron. Leo solamente el versículo 37. Todo lo demás habla de cómo el apóstol Pedro predica el primer sermón ahí en el día de Pentecostés, y vemos cómo todos son llenos del Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar. Pero yo quiero irme a lo que tiene que ver con el resultado, porque yo creo que esto es lo que a ti y a mí nos debe de motivar. Esto es lo que a ti y a mí nos debe de llevar a revisar la palabra y a creer en lo que la Biblia dice, hermanos. Sé que aún el compartir esto como iglesia, como ministerio, nos está moviendo a nuevas aguas espirituales. Porque cuando se predica el evangelio con el poder de la palabra, y cuando hablo del poder, no tiene que ver con gritos, no tiene que ver con sacudimientos y que digas, wow, qué unción de ese hombre. No tiene que ver con eso. La predicación del evangelio, cuando tiene fundamento en el poder,
viene como consecuencia de la intimidad que tienes con el Padre. Y que en esa intimidad tú puedes decirle: Señor, dame la oportunidad de hablarles tu palabra a este grupo de personas que tú has puesto en mis manos. No se trata de llevarte el bosquejo, no se trata de decir: ya estoy ahí en la casa de paz, tengo que hacerlo. No, sino que la palabra, como consecuencia de tu andar, va a ser respaldada, te va a respaldar y va a haber efectos. Mire lo que dice la Biblia. Pedro, el que le había negado, el que decía cada cosa en el grupo, dice el versículo 37, lo leo para usted. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál había sido la predicación de Pedro? La crucifixión. ¿Cuál había sido la predicación de Pedro? La resurrección. Que Jesús estaba vivo. Esa era la predicación. ¿Qué sucedió? Mira el resultado. Se compungieron de corazón. Aquí vemos cómo lo que Pedro traía en su interior, cómo el Espíritu Santo había hecho una efusión en él. Se había mezclado la palabra del Evangelio con la pasión que ahora lo estaba haciendo. Y todo eso trajo como consecuencia que su auditorio reaccionara. Dice que se compungieron. Este fue el impacto en los oyentes. Es decir, que la proclamación iba acompañada de un divino poder. Ahora, cuando la Biblia habla de compungir, está hablando literalmente de que sintieron punzadas. Sí, como que algo se les clavó. Es la misma palabra griega que se usa cuando se habla de la cruz y que llega alguien y con una lanza atraviesa el costado de Jesús, y dice Juan, y sangre y agua salió de él. Es la misma palabra que se usa para clavar la lanza. Es la misma palabra que se usa en compungir. Sintieron punzadas, sintieron que algo se les había clavado, el mensaje les había calado hondo en el corazón. El Espíritu Santo los estaba convenciendo de pecado. Pedro había hablado de la muerte de Jesús y del crimen que se había cometido. Un mensaje con tal contenido, con tal resultado, hizo que aquellos corazones oyentes, que muchos de ellos tenían un corazón de piedra, sus corazones fueran ablandados y sus corazones se convirtieron en corazones de carne, sensibles, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener la paz de su conciencia, el perdón de sus pecados. Empezaron a observar que había como consecuencia un motivo de adoración, y ese motivo de adoración aún a los nuevos convertidos les estaba generando reverencia